tres elementos al menos que expresan el grado de complejidad de estos próximos 12 meses y que por otra parte establece desafíos extraordinarios. En primer lugar, el derrumbe estrepitoso de los precios del petróleo, dos cifras nada más del 95% de todas las divisas que entran al país son por concepto, se corresponden a las ventas de petróleo en el exterior. Digamos que si se traían $100, ahora serán 50 O menos. o menos. Hasta ahora rondando Por ahí. 45. Yo diría que va a ser un poco más, pero este es el momento en el cual se han deprimido de tal manera que genera una gran preocupación. Yo no soy tan pesimista para prever que en el resto del año se va a mantener a ese nivel por varios motivos que quizás los podamos analizar. Pero en todo caso, el 70% también de todos los ingresos que percibe el Estado, es mucho más allá que el presupuesto, provienen del negocio petrolero. Si eso, por supuesto, se ve alterado de esa manera tan dramática, la perturbación va a tener un impacto sustancial. O va a llegar a una dimensión sustancial. Eso por una parte. Por otra parte, las elecciones. Las elecciones a la Asamblea Nacional, que prácticamente para la oposición un trampolín para el golpe de Estado, un trampolín para seguir desestabilizando el país. Ellos van a jugársela el todo por el todo para obtener una victoria allí, y para ellos una victoria en la Asamblea Nacional pasa necesariamente por un clima y un escenario de creciente desestabilización donde no hay que ser un analista político sobre la base de métodos científicos para el análisis para llegar a la conclusión de que no solamente habrá guarimbas, sino que la guerra económica va a arreciar todo ello en medio de una tremenda guerra psicológica. Y el tercer elemento son los Estados Unidos, que seguirán insistiendo con su política de injerencia en la región y especialmente en Venezuela, donde se juega el destino o se juega el futuro del proceso de integración bolivariana en el continente. Esos tres elementos por sí solos nos hacen ver que este será un año de grandes complejidades y grandes desafíos, pero saldremos adelante. Vamos a algunos de esos elementos que usted menciona. Hay quienes han dicho que, bueno, que la ausencia o la baja en los ingresos de divisas en el país, que evidentemente tiene un impacto en la capacidad de importar, son también, pueden ser vistos o puede ser vista esta situación como una oportunidad para obligar a, bueno, incrementar las capacidades del aparato productivo nacional para poder sustituir esas importaciones, es decir, producir lo que no podemos importar. Eso, digamos, es cierto, es real, ¿qué tanto impacto puede tener? Es una visión tal vez ilusa conociendo nuestra historia. ¿Cómo podemos ver ese hecho? Esa es una posibilidad y a su vez una necesidad. De todos los momentos de crisis que atraviesan las naciones, el único elemento que se puede rescatar en cualquiera de los escenarios es la posibilidad de desarrollar alternativas a los escenarios que han surgido como resultado de la crisis. Y nuestra dependencia ha sido una situación, una estructura que se ha venido configurando y acentuando desde los años 40 del siglo pasado. Y tú podrás decir, bueno, en 60, 70 años no fue posible. En todos los momentos de crisis que nosotros atravesamos, buscar una alternativa distinta, desarrollar al país sobre la base de una industria mucho más diversificada, modernizada, al servicio de un desarrollo integral del país. Y efectivamente ha sido así. Ahora, la revolución es un momento de grandes transformaciones, y esas transformaciones pasan por lo social, por lo político, por lo cultural, y necesariamente tienen que tocar el tema económico, de tal manera que es un reto para nosotros llegar a este escenario con una visión de cambio profundo, en este caso del aparato productivo. De eso dependerá no solamente que podamos superar esta fase coyuntural, un bache importante que significa la caída de los precios del petróleo, sino que nosotros podamos transitar al socialismo. No podemos transitar al socialismo con el aparato productivo que tenemos nosotros. ¿Qué tanta posibilidad cierta hay de que ese tránsito al socialismo se garantice? Es decir, que esa vía sea garantizada cuando en medio de circunstancias difíciles, que acabamos de describir, usted la acaba de describir, los sectores o algunos sectores de la vida nacional, quienes hacen oposición, otro sector privado, lo que argumentan es que frente a una crisis o una situación difícil, compleja, bueno, hay que liberar precios, hay que liberar el cambio en el país, hay que subir el precio de la gasolina, es decir, una serie de medidas que ellos vienen insistiendo en eso y vienen presionando para que eso se dé.
lo cual uno podría entender como un retroceso en cuanto a las políticas de la revolución bolivariana. ¿Usted cómo lo ve? La política es una lucha en función del poder. Y el poder, para ejercerlo, en correspondencia con intereses muy determinados de los sectores de la sociedad, lo que llamamos clases sociales. Y dentro de estos intereses, los económicos fundamentalmente. La burguesía sueña con tomar el poder para desarrollar estas políticas de corte neoliberal porque son los que se ponen en sintonía plenamente con sus intereses históricos. Y eso se reduce a la maximización de la ganancia y al ejercicio del poder para acumular mucha riqueza. Y sobre la base de esa riqueza, más poder, y sobre ese poder, más riqueza. Todo un proceso que se desarrolla en forma de espiral histórica. Es la historia del capitalismo. Bueno, nosotros tenemos una visión totalmente antagónica a eso, el ejercicio del poder en función del pueblo. Y es por eso que esas recomendaciones que nacen desde la derecha son incompatibles con lo que nosotros pudiéramos aplicar. Para nosotros es un modelo fundamentado en el protagonismo del Estado, un modelo donde el pueblo desarrolla una participación muy importante, un modelo donde el petróleo está bajo control del Estado y se distribuye la riqueza petrolera de una manera equitativa en la población, un modelo de integración con el sur y no de subordinación con el norte. Esos son algunos elementos fundamentales de nuestro modelo. Por supuesto que eso no sería viable si la burguesía estuviera gobernando. Ahora, eso no excluye que bajo determinadas condiciones nosotros tengamos que incrementar algunos productos, de los precios de algunos productos, incrementar la gasolina, tomar algún correctivo cambiario. Esa no es la política neoliberal. La política neoliberal es una política que sintoniza las estrategias económicas y sociales en general en función de los intereses de la burguesía. Eso es entregarle el poder a ellos. Que el libre mercado se desate y que las grandes corporaciones colonicen al país de nuevo. Ahora, para nosotros eso está totalmente excluido, como te decía, y de allí surgen las grandes contradicciones. Las grandes contradicciones cotidianas, de lo más sencillo, tienen su raíz profunda en ese aspecto. Ahora, el gran desafío nuestro es salir de esta crisis impidiendo o manteniendo a salvo los grandes avances y las grandes conquistas de la revolución bolivariana, en lo social, en lo político y en lo económico. Si hay una crisis, si hay una situación difícil, pues evidentemente hay que salir hacia adelante, pero hay que entender cómo se llegó a ella, ¿no? ¿Usted qué cree que pasó? Es decir, ¿hubo errores en la política económica del gobierno o todo es consecuencia de lo que el mismo gobierno ha calificado como una guerra económica que no es nuevo, no lo ha dicho de unas semanas para acá? Digamos, es un señalamiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro desde hace ya buen tiempo, de que hay sectores de la vida económica nacional y que desde afuera también se atenta contra la economía del país. ¿Qué fue lo que pasó? Yo diría que hay 4 factores. Como yo sé que el tiempo en la televisión es muy costoso, lo voy a abreviar. En primer lugar, el modelo económico que tenemos nosotros. Muchos se apresuran a definirlo como socialista. Eso no es así. Un modelo que es dependiente, tiene síntomas parasitarios muy arraigados, muy claros. Está postrado en el subdesarrollo, en el atraso productivo y tecnológico. Un modelo que se caracteriza por el rentismo. Entonces, cuando nosotros estamos sobre ese modelo, por supuesto que eso se tambalea, no se puede sostener. Somos muy dependientes, los ingresos petroleros son muy dependientes, las importaciones son muy dependientes de lo que actores con actitudes y posturas y ejercicios permanentemente parasitarios y especulativos puedan desarrollar. Cuando eso, por supuesto, se estremece, nos afecta de una manera muy dramática. Ahí la tarea estructural de ir a un nuevo modelo productivo, un modelo en función del desarrollo integral de la sociedad y sobre todo basado en los principios del socialismo. Ahora, y la guerra económica también, elemento político incorporado en el escenario económico. Cómo los actores políticos nacionales y extranjeros que se oponen a esta revolución actúan y tratan de perturbar el desarrollo económico del país. Después está lo más dramático, lo que de una u otra manera define el panorama económico del país, que es la caída de los precios petroleros, ¿no? Decir que antes estábamos en una crisis y nosotros lo queremos negar y queremos esconderlo con la caída de los precios petroleros, es como decir que, bueno, tú te en una bicicleta, te caigas, te partas un tobillo o un brazo y después entonces vayas caminando y te atropella un carro y te mande para el hospital con politraumatismo. Son cosas absolutamente distintas. No hay una proporcionalidad entre el impacto de la guerra económica, que fue severo, y lo que constituye la caída de los precios petroleros, de los ingresos fundamentales de los cuales vive la economía venezolana. Y un cuarto elemento,
los errores que nosotros hemos cometido. Nadie puede gobernar sin cometer errores y nosotros hemos cometido errores y muchos de ellos los hemos rectificado, muchos de ellos los estamos analizando, muchos de ellos los vamos a superar. El presidente Nicolás Maduro, en línea como era el comandante Chávez, ha sido muy autocrítico siempre con esta cosa, pero donde no hemos cometido errores nosotros es con el desarrollo de una política económica y una política social al servicio de los intereses del pueblo y de la patria. Bien, diputado, esa es su visión acerca del tema. Hay otras visiones. Ramón Muchacho, quien es el alcalde del municipio Chacao, señaló que el gobierno fracasa o fracasó en materia económica por aplicar un modelo fracasado que fracasó en Cuba y en la Unión Soviética. Él hizo esas comparaciones. Vamos a escuchar entonces al alcalde del municipio Chacao. Lo que está pasando aquí, Carlos, es que en Venezuela el gobierno instauró un modelo económico. Ese modelo económico está copiado del modelo cubano. Ese modelo económico en Cuba produjo unos resultados. ¿Qué produjo en Cuba? Parálisis económica, escasez, desabastecimiento, pobreza, que fue lo mismo que produjo el siglo pasado en la extinta Unión Soviética. ¿Qué está produciendo ese modelo en Venezuela? Bueno, lo mismo que produjo en esos países. Parálisis económica, escasez, desabastecimiento. ¿Cómo salimos de esto? Son contextos históricos ya superados, ¿por qué se repiten entonces? Bueno, pero es que es increíble. El único país, Carlos, que a estas alturas está en esto, tratando de probar un modelo que ya se sabe que fracasó el siglo pasado, es Venezuela. Eso lo hemos escuchado una y otra vez. Y habrá quien tenga su duda o habrá quien lo asuma, seguramente muchas personas lo asuman como una verdad. Algo que se aplicó en un país y fracasó, ahora lo intentan aplicar aquí. ¿Hasta qué punto es verdad que se aplicó en otro país y fracasó y hasta qué punto es verdad que se está aplicando aquí? Pero es un discurso que encuentra sintonía con lo que dice la conferencia episcopal, con lo que dice el Departamento de Estado a la hora de criticar a Venezuela. Todo viene del norte, eso parece tomado de la ultratumba, pues, de la prehistoria política y muy contaminado por el más primitivo anticomunismo. Decir que Venezuela está desarrollando un modelo comunista es una mentira, una farsa y un desconocimiento absoluto de las realidades. Ahora, lo que sí podríamos decir sin duda alguna es que el modelo capitalista fracasó de una manera estrepitosa. Y ese modelo capitalista no solamente fracasó en Venezuela, y el resultado de ese fracaso es la revolución bolivariana. Y por cierto, los partidos que hacen oposición fueron responsables fundamentales de ese fracaso. Y la conferencia episcopal que hoy se lanza con un pocotón de una sarta de mentira y demagogia y de cinismo, igualmente fue parte, una de las patas de la mesa que constituyó o que conformó el punto fijismo. No solamente es eso, también es que a nivel planetario el capitalismo es el mayor peligro para la vida. No estoy hablando para el desarrollo de la sociedad de una manera más o menos estable. Aumenta el desempleo, la pobreza, la miseria, las desigualdades, el daño al medio ambiente. Y eso ocurre en medio de un proceso de colosal acumulación de adelantos científicos, tecnológicos y riqueza como nunca antes había existido en el planeta. Ahora el socialismo, como nosotros lo queremos desarrollar, sí es una alternativa para ese gran problema nacional y a nivel internacional. Podríamos decir otra cosa, podríamos decir que el socialismo es la única respuesta alternativa a lo que ocurre en el planeta en estos momentos. Fíjate.